Aquí te pongo unos ejemplos. Por ejemplo, hacer magia para alegrar a alguien. A un niño, por ejemplo, que está llorando y hacerle aparecer una moneda detrás de la oreja. Eso ya le va a alegrar el día. Y tú puedes lograr eso. Con un truco puedes transformar también un ambiente completo. Por ejemplo, si estás en una reunión de amigos y está el ambiente medio bajo, el ánimo está medio bajo, tú puedes perfectamente, con un truco de magia, lograr sorprender a todos, reactivar la energía, que haya tema de conversación, aunque sea hablando de magia, porque pasa un montón que cuando haces magia te quieren saber más, porque es algo que poca gente ve y que no es algo muy común. Entonces tú puedes elevar ese nivel de energía. O también la magia te puede abrir puertas a lugares donde jamás imaginaste. Por ejemplo, imagínate en el mismo ejemplo que te estaba diciendo, donde estás en este asado haciendo magia y hay una chica que no conoces de nada y te ve y le interesa y te empieza a conversar y resulta que empiezas a salir con esa mujer y resulta que después te haces novio de esa mujer y te casas con esa mujer. Algo que la magia te abrió y que jamás hubiese sido posible si no. Te lleva a lugares que jamás imaginaste. Esto lo hablaba de hecho con Hernán en otro de los episodios que terminó en un VIP en una fiesta súper exclusiva en Buenos Aires y él estaba haciendo magia en un bar. Creo que había empezado por un altercado con otra persona, trató de hacer magia como para disolver un poco esa tensión que había y terminó allá. O sea, uno nunca sabe las aventuras literal que te puede abrir la magia. Es muy entretenido. Y hay cosas que también nadie te dice cuando empiezas en la magia, y esto también es importante. La gente cree que la magia es solo un espectáculo, pero cuando partes te das cuenta de que también es mucha introspección. ¿Por qué? Por ejemplo, lleguemos a mi ejemplo de nuevo. Yo cuando hice magia me encantaba, porque la vi y me encantaba. Pero me empecé a dar cuenta de que era tímido un montón. Yo pensaba que no. Pero cuando empecé con el tema de la magia me di cuenta que era timidísimo. De que no me atrevía a acercarme a gente de la nada. De que no podía hablar. De que tiritaba un montón la voz. De que me costaba quizás de repente pararme. Y viéndolo también de nuevo en retrospectiva, con una introspección. Yo en el colegio, por ejemplo, cuando era más joven, me costó mucho también tener un grupo de amigos más grande, sociabilizar mucho más. Bueno, acercarme a mujeres a hablarle me costaba mucho más, pero no me di tanto cuenta hasta que empecé con la magia, cuando tenía 17 años aproximadamente, o sea, estaba saliendo del colegio, de la escuela. Entonces, te ayuda un montón también para reflexionar también sobre también qué tipo de persona eres, porque por ejemplo los magos tienen algo muy importante que es el tema del personaje. Hay personajes que son real, un personaje que está muy lejos de lo que es el Alejo de ahora, o el Alejo real. Y lo puedes ver, por ejemplo, con un Chris Angel. Si alguna vez has escuchado hablar de Chris Angel, tenía un programa de televisión en el que hacía magia y era medio gótico, medio exótico y trabajaba mucho con la cámara. Él en su vida real quizás no era tan parecido a eso, pero su personaje era este. Este es un poco más extremista. O por ejemplo, los magos Penn and Teller. Hay un mago de ellos dos que él no habla en sus presentaciones. Es un mago mudo. Y el otro habla todo el tiempo, mientras que el mudo hace la actuación, digamos así, y los movimientos. Pero en la vida real, este mago sí habla, no es mudo de verdad. Entonces son personajes. Y te va a servir un poco de introspección como para saber con qué personaje o cómo te sientes tú cómodo con eso. Entonces, tú puedes también averiguar mucho sobre ti respecto a ti mismo haciendo magia y con qué te sientes cómodo. Por ejemplo, yo me siento mucho más cómodo. Siento que el Alejo que hace magia es mucho más simpático, es mucho más extrovertido, es mucho más carismático que el Alejo del día a día. Yo, el día a día normal, diría que soy mucho más callado, mucho más tranquilo, mucho más introspectivo, pero cuando llega la hora de hacer magia, me transformo. O sea, y lo tengo clarísimo. Soy mucho más extrovertido, mantengo la atención de todo el público, yo ya tengo claro cuál es mi personaje y todo eso, y me cae muy bien, de verdad, es una persona, ese Alejo cae muy bien. Pero te sirve un poco como quizás para ocultar falencias que de otra manera jamás hubiese podido, porque como te decía, yo era muy tímido cuando partí haciendo magia. Y el Alejo que hace magia es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Por aquí dicen,
el truco es del 10% y el personaje del 90%. Y podría ser. O la típica ley Pareto del 80-20. Creo que tiene mucho sentido en esto también, ahora que lo dices. Eh, porque al final, y esto es importante, esto es algo que también le digo mucho a mis alumnos, todos podemos hacer los mismos trucos de magia. Pero cómo los presentes, qué va a ser lo que dices, cómo te vas a actuar, en torno a qué contexto, con qué historia, cómo lo vas a envolver, va a hacer que ese truco sea único y sea tuyo. Va a serlo mucho más diferente, va a serlo realmente único, 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 único. Entonces tú puedes lograr todo esto también. Pero tiene que ir de la mano con ese personaje que se va creando. Y el personaje es muy difícil crearlo de una. Por lo general se va dando a medida que tú también vas haciendo magia. Tengo un alumno, por ejemplo, que quiere ser un mago, que ya es en realidad ya un montón, un saludo a Ivo. Un mago mucho más introspectivo, mucho más misterioso, de hablar poco, de mucho más dark, por decirlo así. No me acuerdo cuál es la palabra que usamos para referirnos a su personaje, pero es un mago mucho más extremo en un sentido místico, esa es la palabra, un mago mucho más místico, que revela poco, que te habla poco, versus yo, por ejemplo, que soy mucho más extrovertido. Está, por ejemplo, Radagast, que existe, mezcla mucho el clowning, lo que es el payaso. Saludo a Radagast también. Mucha admiración por él. Eh, Existen muchos personajes y te va a servir mucho de cómo también tú te sientes cómodo haciendo magia. Pero bueno, aprender magia te enseña a observar, a escuchar y también a leer a las personas muchísimo. Porque piensa que cada vez que te estás acercando a un grupo de personas nuevo, ¿qué es lo que estás haciendo? Tienes que saber si ese grupo primero quiere ver magia. Entonces tú tienes que saber cuál es la predisposición del grupo. Porque si por ejemplo estás en un grupo en el que ves que están todos de brazos cruzados, serios, sin hablar, ese grupo tiene muy baja energía. Acercarte para allá puede ser un arma de doble filo porque puede que te manden a la punta del cerro y no quieran verte. Si está en una pareja discutiendo, tú no vas a salvarle la noche haciendo magia e interrumpiendo todo. Tú no tienes que meterte ahí. Eso es una muy mala idea. Aunque de verdad no vale la pena. Y te enseña entonces un montón a leer esas personas de que ahí no te conviene. ¿Cómo está esa persona? ¿Cuál es la energía de esa persona? ¿Cuáles son los ánimos de esa persona? ¿Qué disposición tiene a ver o a hacer cosas? Te enseña mucho a leer eso, a leer grupos, a leer personas. Y son cosas que tú también después puedes trasladar, valga la redundancia, a tu vida cotidiana, a tu trabajo, a tus estudios, a tu familia, a lo que seas. También te enseña mucho a ver qué es lo que hacen, cómo se mueven, qué es lo que dicen, a escuchar también, a usar lo que dicen, no en su contra, sino más bien a tu favor para poder guiar una conversación. En mi caso, yo lo digo así, pero en verdad es para guiar la magia o el truco, en base también a lo que ellos te dicen, para hacerlo mucho más personal, para que hacer que tenga mucho más sentido, para que hacer que te quieran escuchar con mucha más atención. Y al final, valga la redundancia, tener su atención para que tú puedas hacer las cosas que quieras. Se usa mucho esto en la magia. Y también lo puedes trasladar obviamente a otras cosas. Pero son cosas que la magia te enseña y que de alguna manera nadie te dice. Y son cosas que yo me he dado cuenta también a lo largo de todo este año. Al final, bueno, de eso se trata también este episodio. De poder hablar también de cómo partir por la magia y por qué deberías hacerlo también. Porque te enseña un montón de cosas. Mucho más allá de solo un truco. Y sobre todo te enseña a fallar. Y eso yo creo que es lo más importante. Te enseña a fallar sin rendirte. Porque la magia es error tras error, tras error, tras error, tras error, tras error, tras error. Y cuando infinitos errores, te hiciste mejor hasta llegar a ese punto en el que el error desaparece. En esa perfección. Te enseña un montón de disciplina. Te enseña de verdad a vivir con la frustración, pero de una buena manera. Te enseña a vivir con la frustración del lado en el que está bien la frustración. En el que está bien vivir con ella, en que no pasa nada, en que simplemente tienes que seguir adelante y todo va a estar bien, en que mientras tú no pares, vas a ganar. Aunque suene medio poético esto, pero aunque tú no pares, vas a aprender igual, porque con cada error se aprende. Y tú con cada error puedes aprender. Y en la magia, créeme que te vas a equivocar muchísimo, o a veces ni siquiera te vas a equivocar en sí, pero el truco no va a salir bien, y aunque
todo el resto estuvo bien, te equivocaste y tú lo vas a saber, pero vas a haber aprendido. Cuando yo fui, por ejemplo, a este primer evento en que me contrataron, que el primer grupo tirité, tartamudeé, me salió todo mal y aún así les gustó, eso estuvo buenísimo. Pero no solo por las reacciones, sino porque yo también aprendí un montón. Aprendí un montón para que en el segundo grupo fallara un poquito menos. Y en el tercero un poquito menos. Y adivina qué pasó con el grupo número 100. Ya fluía. Simplemente fluía porque ya lo hice parte mío. Pero obviamente tuve que pasar por todos esos fallos. Y hasta el día de hoy fallo. Hasta el día de hoy obviamente todos seguimos fallando. Y cada vez que quiero aprender un truco nuevo, que armo una rutina nueva, que armo una historia nueva, algo va a fallar. Porque siempre hay algo que falla. Y lo digo por experiencia. Siempre hay algo que falla. Y siempre estamos constantemente aprendiendo más. Pero te va a enseñar la magia a fallar sin rendirte. A aprender que es parte de. Y esto te lo enseña en realidad cualquier disciplina, cualquier deporte, cualquier cosa. Pero a mí me costó mucho darme cuenta de esto porque de nuevo estuve 4 años quizás fallando en silencio, aprendiendo un montón de la parte técnica en silencio por mi cuenta sin que nadie supiese que estaba ahí metido. Pero después me tocó empezar a fallar en todo el otro aspecto de la magia, que es la parte de la presentación, del manejo de público, de los grupos. Y todo eso, créeme que es parte de. Yo ahora lo puedo decir con toda confianza porque ya pasé por ahí, pero al principio me aterraba, los primeros 4 años no lo hice porque me aterraba fallar. Así que entre antes partas, entre antes inicies, más rápido vas a pasar esa curva de fallo y mientras sigas sin rendirte, más rápido y más cerca vas a estar de poder hacer buena magia y que te salgan las cosas bien. Y obviamente existen un montón de tips más para eso. Tips que obviamente siempre estamos dando constantemente dándole a los alumnos. Y existen un montón de herramientas también para que ese aprendizaje sea mucho más rápido.